Cortázar es muy conocido, reconocido por sus cuentos, sus novelas, pero toda la literatura de Cortázar está impregnada de poesía. Aún en sus textos en prosa se reconoce esa musicalidad, esas imágenes, esa sonoridad que caracteriza a la poesía, que no es solamente escribir un renglón y pasar al renglón siguiente, sino expresar un sentimiento, una imagen poética. Les voy a leer, por ejemplo, este texto pertenece al capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todos, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde el aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Los libros de poesía que publicó Cortázar son poquitos, son 3. En 1938 era un adolescente, tenía 22 años, un joven en realidad, y publica un libro con 43 sonetos que se llamó Presencia y que firmó con el seudónimo de Julio Denis. Este fue un libro que fue pagado por el autor con una tirada de 250 ejemplares y fue publicada por la editorial El Bibliófilo. Luego hay una pausa de años y publica en 1971 Pameos y Meopas, que es un anagrama de poemas y poemas, y en 1984 Salvo el crepúsculo. Acá tienen las imágenes de los 3 libros de poesía de Julio Cortázar. Acá les elegí un soneto que publicó Cortázar en una revista de Chivilcoy y que pertenece a este libro inicial, Presencia,
y que él firmó con ese seudónimo que les mencioné, Julio Denis. Distraída. Tú, en misteriosas hiedras adentrada con el atardecer por compañía y una gacela de agua en la mirada, ya más próxima al árbol y a la ría, por sola, por herida, por pausada amapola tronchada mi alegría, sumida en luz de fuentes, olvidada del que de sí olvidado te quería, junto al ya ausente día constelada. Felicidad de tu melancolía, por sola, por herida y agostada, sin tañer de ti misma más que el día, en el olvido de saberte amada. Julio Denis, quien acá aclara que era Julio Florencio Cortázar, estaba viviendo en Chivilcoy. Esto fue publicado en una revista literaria llamada Oeste de Chivilcoy en el año 1944. Son las primeras armas, las primeras publicaciones de Cortázar en poesía. Acá dice que vivía en Chivilcoy y en este momento acababa de ser nombrado profesor de literatura en la Universidad Nacional de Cuyo. Acá tienen lo que era este primer libro, editado, como ya les dije, por esa editorial, El Bibliófilo, en 1938. Muy bien, les elegí, estos son una serie de poemas que pertenecen a mi propia antología, o sea, los que a mí más me resuenan, me gustan, y voy a leerles algunos. Comenzamos con las lentas imágenes del desamor. La lenta máquina del desamor, los engranajes del reflujo, los cuerpos que abandonan las almohadas, las sábanas, los besos, y de pie ante el espejo interrogándose cada uno a sí mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro, ya no te amo, mi amor. Y sigo con Los amigos, un hermoso soneto que dedica, por supuesto, a este hermoso sentimiento humano que es la amistad. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan, como esas voces que a los lejos cantan, sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente hermanos del destino, dioscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día, en la barca de la sombra, de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Y terminamos con Happy New Year, Feliz Año Nuevo, que es un poema que pertenece a su volumen que llamó Pameos y Meopas. Feliz Año Nuevo, de Julio Cortázar. Mira, no pido mucho, solamente tu mano. Tenerla como un sapito que duerme así contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. Ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre.
¿no me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas. Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo del mundo, la sucesión de las 4 estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Y quiero aprovechar esta charla para comentarles brevemente qué es un anagrama. Acaban de escuchar este poema de Julio Cortázar, Feliz Año Nuevo, de su libro Pameos y Meopas. Este título es un anagrama de las palabras poemas y poemas. Un anagrama es como un juego de palabras, un juego con palabras, de esos que tanto le gustaban a Cortázar, que consiste en cambiar la ubicación de las letras para obtener una nueva palabra. Por ejemplo, nuestro taller de lectura, que se llama Poemas y Poetas. Podríamos hacer un anagrama y podríamos denominarlo mapeos y tapeos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Y para hacerlo más completo, también podríamos hacer un anagrama con las palabras taller de lectura. Miren, arte, dulce el arte, mapeos y tapeos. Ahí está. Bueno, acá lo tienen a Julio Cortázar, escuchando nuestro anagrama. Pareciera que mucho no le entusiasmó. Así que bueno, con esto terminamos nuestra charla de hoy. Los espero a todos a esta misma hora la semana que viene. Hasta la próxima entonces. Buenas tardes. Nuestro tema de hoy es la poesía de Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un escritor y traductor argentino mundialmente conocido por sus cuentos y novelas. Vamos a mencionar algunos datos biográficos y curiosidades para enfocarnos después en forma casi excluyente en su poesía. Julio Florencio Cortázar nació en agosto de 1914 y falleció en febrero de 1984. Cortázar tuvo en su vida muchos intereses e inquietudes que excedían su actividad literaria. Le gustaba el boxeo, era un apasionado del jazz, tocaba desde niño el clarinete y el piano. Ya adulto se decidió por la trompeta. Según algunos, no lo hacía tan bien como escribía. El mismo Cortázar se calificaba como un músico frustrado. Uno de sus cuentos más conocidos, El perseguidor, está dedicado al saxofonista norteamericano Charlie Parker. Le gustaban también la fotografía y el cine. Tuvo una amistad durante años con Manuel Antín, quien confesaba que le hubiera gustado ser escritor en lugar de director de cine, mientras Cortázar comentaba que le hubiera gustado mucho más ser director de cine que escritor. 3 películas de Manuel Antín, La cifra impar,
Intimidad de los parques y Circe están relacionadas con 4 cuentos de Julio Cortázar. También lo seducían y fascinaban los gatos. Aquí lo ven con Flanel, en castellano Franela, que lo acompañó durante muchos años de su vida. Algunos atribuyen el nombre de Adorno al gato que aparece en las fotos con Cortázar, pero es un error que se debe a un cuento publicado en Último Round, donde Cortázar cuenta cómo conoció a un gato negro callejero que llamó Adorno en homenaje al filósofo alemán Theodor Adorno. Esta es la conocida foto de Sarafacio, que nos muestra un Cortázar joven, alto, delgado, con saco y corbata y el pucho entre los labios. Nació en Bélgica, donde su padre era agregado comercial de la Embajada Argentina. Cuando tenía 4 años, su familia regresó a la Argentina. Cuando tenía 6, su padre abandonó a su familia y Cortázar no volvió a tener contacto con él. Hay 2 anécdotas interesantes de la infancia de Cortázar en Banfield. Pasaba tanto tiempo leyendo que su madre consultó al director del colegio y a su médico preguntando si esto era normal. Le recomendaron que su hijo dejara de leer durante 5 o 6 meses y que saliera a tomar un poco de sol. A los 9 o 10 años, Cortázar ya había escrito una pequeña novela, cuentos y sonetos. Su familia, y sobre todo su madre, no creyeron que fuera el autor de lo que les mostraba. Se recibió de maestro normal y profesor en letras y dio clases en ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Bolivia, Saladillo, Chascomús y Chivilcoy, donde vivió varios años. En 1944 se traslada a Mendoza y da clases de literatura francesa en la Universidad Nacional de Cuyo. En 1948 obtiene el título de traductor público de inglés y francés, terminando en 9 meses una carrera que habitualmente duraba 3 años. En 1951 publica Bestiario. Varios de esos cuentos ya habían sido publicados en la revista Anales de Buenos Aires que dirigía Jorge Luis Borges. Cuando Cortázar, sin conocerlo, le alcanzó a Borges el manuscrito de Casa Tomada, Borges lo ayudó para publicarlo y lo estimuló para que siguiera escribiendo y publicando. Poco después, en desacuerdo con el peronismo, renuncia a su cargo de profesor y se muda a París. Comenta entonces textualmente: preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a sacarme el saco, como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos. Llega entonces su etapa más conocida con la aparición de Rayuela y el reconocimiento de Cortázar como un gran escritor. En 1953 se casó con Aurora Bernardes en París, traductora como él. Cortázar era muy alto y delgado y Aurora de baja estatura. La pareja perfecta. Estuvieron casados durante 14 años. Su segunda compañera fue una mujer lituana, Ugnė Karvelis, con quien tuvo una relación sentimental y profesional, ya que ella trabajaba para la editorial Gallimard y fue durante muchos años su agente literario.
En esta foto lo ven con su tercera compañera, su segunda esposa, Carol Dunlop, a quien llamaba cariñosamente Osita. Era escritora y fotógrafa aficionada. Con ella escribió Los autonautas de la conquista durante un viaje que hicieron juntos desde París a Marsella. Cuando murió Carol Dunlop, Cortázar le escribió a su madre, quien todavía vivía y ya se había enterado a través de Aurora de la triste noticia. Se me fue como un hilito de agua entre las manos.